Hola, hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos. En este tutorial damos continuidad al curso de mecánica newtoniana, esta vez con vectores en el espacio tridimensional. No olvides que en la descripción del video te dejo más ejemplos para estudiar, problemas para resolver y una autoevaluación para que midas lo aprendido. Entonces, por favor, no te lo pierdas y continúa aprendiendo. Antes de comenzar, es importante insistir en la importancia del completo entendimiento de los vectores en la física, ya que los vectores nos permiten escribir las leyes físicas de manera compacta y simple. Y el papel fundamental que ellos juegan en la física es algo que irán entendiendo en la medida que avancemos en este curso. Así que por favor no pierdan detalles y practiquen mucho lo aprendido en este curso. Bien, ahora sí, comencemos. En la clase anterior estudiábamos los vectores en el espacio bidimensional, en donde para describir el movimiento de una partícula necesitábamos un punto de observación y sobre ese punto de observación se trazaban dos ejes perpendiculares, los cuales llamamos eje X y eje Y, tal como vemos aquí en la figura. Estos dos ejes forman un plano llamado el plano XY, plano que se extiende desde menos infinito hasta infinito en ambos ejes, aunque aquí solo estemos viendo una porción de él. Vamos a suponer que tenemos un insecto volador sobre una mesa. La superficie de dicha mesa constituye un plano y mientras este insecto camine sobre la mesa, todo lo que sabemos sobre vectores en dos dimensiones es aplicable. Sin embargo, si el insecto decide alzar vuelo, estará saliendo del plano y para describir su movimiento necesitamos un tercer eje que me permita describir los eventos arriba y debajo de la mesa, es decir, del plano. Este eje le vamos a dar el nombre de eje Z y por supuesto que es mutuamente perpendicular a los ejes X y Y. ¿Por qué razón? Bueno, te recomiendo que veas el anterior tutorial. Estos tres ejes que describen un sistema tridimensional permiten dividir el espacio en 8 octantes. El primero de ellos se ubica en la región positiva de los ejes y recordemos que los ejes se orientan positivamente hacia donde apuntan las flechas, así que el primer octante se ubicaría aquí. El resto de los octantes se enumera en sentido antihorario, es decir, que el segundo octante lo ubicamos acá. Acá tendríamos al tercer octante y el cuarto octante en la parte superior del plano. Entonces aquí tenemos los primeros 4 octantes que se ubican en la parte superior del plano. Ahora, en el mismo sentido antihorario ubicamos el resto de los octantes, pero por la parte inferior del plano. Es decir, que mi quinto octante lo ubicamos aquí. Acá tendríamos el sexto octante y de este otro lado el séptimo y el octavo octante. Entonces miremoslo desde el sentido positivo. Y esto es lo que tenemos. Donde contemos nuevamente, tenemos el 1, el 2, el octante 3, el 4 y empezamos nuevamente en sentido antihorario por debajo del plano y tendremos aquí el quinto, el sexto, el que está aquí detrás, el séptimo y este que está acá, el octavo. A la larga, la división del espacio en 8 octantes es una forma de ubicarnos en el espacio. Bien, volviendo al eje Z, bueno, pero antes voy a limpiar esta figura. Ahora sí, decía que ahora que tenemos un nuevo eje, también debemos introducir un tercer vector unitario, al que llamaremos U sub Z. Este conjunto de vectores, es decir, U sub Z, U sub X y U sub Y, constituyen lo que se conoce como una base. Así que si yo tengo un vector cualquiera, tal como este que vemos aquí, el cual se encuentra en el primer octante, se puede escribir de la siguiente forma. Lo llamamos R, por ejemplo, donde Rx es paralelo al eje X, Ry es paralelo al eje Y, la cual se intersecta con Rx justo por debajo de la punta del vector. Para que lo vea bien, voy a cambiar la perspectiva y aquí lo van a notar. Y aquí tendríamos el segmento RZ, el cual es obviamente paralelo al eje Z. Bien, la magnitud de este vector viene dada por la siguiente relación, la cual es una extensión del teorema de Pitágoras en el espacio tridimensional. Ahora,
¿Qué podemos decir de la dirección de un vector en el espacio tridimensional? Pues como dije antes, vamos a necesitar la ayuda de dos o más ángulos. En el caso del sistema cartesiano, que es el que estamos considerando aquí, vamos a necesitar de tres ángulos, los cuales son alfa, que es el ángulo formado entre el vector y el eje X, beta, el ángulo formado entre el vector y el eje Y, y gamma, el ángulo formado entre el vector y el eje Z. Estos ángulos son fáciles de encontrar si notamos lo siguiente en la figura. Al unir el extremo del segmento RX con la punta del vector, conseguimos completar un triángulo rectángulo. Veámoslo mejor cambiando la perspectiva de la figura, del gráfico. Veamos aquí. Creo que aquí se puede ver bien. Este triángulo, este que estoy aquí guiando con el cursor, en realidad es un triángulo rectángulo, donde el ángulo recto es este de aquí. Veámoslo mejor, a ver si lo podemos girar. Mírenlo aquí. Este ángulo es un ángulo recto y este de acá es el ángulo alfa. Ahí lo tenemos. Es un triángulo recto que está un poco inclinado, pero en el que podemos determinar el ángulo alfa. ¿Cómo lo hacemos? Podemos hacer esto mediante la relación del coseno. Entonces, el coseno del ángulo alfa, que es igual al cateto adyacente, y que en este caso es el segmento RX, dividido por la hipotenusa, que en este caso es la magnitud del vector considerado. Por lo tanto, pues alfa vendría dado por la función inversa del coseno. De igual manera procedemos con beta. ¿Cómo? Pues completando un triángulo rectángulo de la siguiente manera. Unimos el extremo del segmento RY con la punta del vector. De esa manera completamos el triángulo rectángulo. Para que lo puedan apreciar, voy a cambiar la perspectiva y otra vez, mírenlo acá, tenemos ahí nuestro triángulo rectángulo formado por estos lados que estoy aquí señalando con el cursor. El ángulo recto sería dado por este de aquí. ¿Ok? Y por supuesto que este continúa siendo mi ángulo beta, el que forma el vector considerado con el eje Y. Y por supuesto obtenemos el ángulo beta mediante la relación coseno con el ángulo beta, por supuesto. Por lo tanto, y bueno, de la misma forma procedemos con el ángulo gamma. Entonces vemos aquí claramente que al unir el extremo del segmento Z, es decir, RZ, con la punta del vector, tengo claramente un triángulo rectángulo, donde aquí tenemos el ángulo recto. Cambiemos la perspectiva para verlo en los diferentes ángulos. Este de aquí es RZ, pero es paralelo a este y por lo tanto esto también mide RZ. Estos son los mismos segmentos. Así que igual que los anteriores, el coseno de gamma vendría dado por RZ, por lo tanto gamma. Entonces, dado que hemos determinado estos ángulos a través de la relación coseno, a estos ángulos se les conoce como cosenos directores del vector, que en nuestro caso lo hemos llamado R. Imaginemos ahora que R denota la posición de un punto P cualquiera y cuyo vector vamos a renombrar como R1. Entonces tendremos, en ese punto P vamos a suponer que tenemos una partícula ahí localizada a través de R1 y vamos a agregar que esa partícula se mueve a otro punto que llamaremos Q, por ejemplo, y sin importar cómo la partícula llegó a ese punto, hay un vector que denota su posición, el cual vamos a llamar sencillamente R2. Claramente hay un desplazamiento de P a Q y ese es un vector que va desde P hasta Q, es decir, apuntando a la dirección a donde finalmente se ha desplazado. Este vector claramente es la diferencia entre los vectores R2 y R1 y que en términos de las coordenadas pues tendremos sencillamente, y por supuesto que la magnitud de dicho vector pues vendría dada por la siguiente expresión.
Algo para decir acerca de la magnitud de este vector es que si la partícula realiza el desplazamiento en línea recta, en ese caso la magnitud del vector desplazamiento coincide con la distancia recorrida por la partícula, solo si ella se mueve de P a Q en línea recta. Pero si por el contrario se mueve en una trayectoria diferente a una línea recta, ahí la magnitud del vector desplazamiento no coincide con la distancia recorrida. Bien, ahora entonces realicemos un ejemplo para poner en práctica lo que hemos aprendido. Bien, entonces, según el problema que tenemos a la vista, hay una persona que vive en el 10º piso de un edificio y que por hambre decide bajar hasta el primer piso y buscar un restaurante. Entonces, cuando esta persona sale a la calle, pues ella puede moverse en dirección norte o sur o el este, y por lo tanto, en la calle su movimiento estará descrito por un movimiento bidimensional, mientras que en el ascensor tendrá un movimiento en una única dirección, pero que está fuera del plano. Entonces, ¿qué tenemos? Que el conjunto de los dos movimientos, uno en el plano y otro en una dirección que está fuera del plano, pues me constituye un espacio tridimensional. Así que es fácil intuir que el eje Z sea el eje en que se desplaza el ascensor, mientras que al eje Y le damos el sentido sur y norte y el eje X de oeste a este. Voy a dibujar los vectores de desplazamiento en el espacio, pues para que tengan más claridad sobre el problema, pero no los voy a dibujar a escala porque por cuestión de espacio simplemente. Sin embargo, voy aquí a intentarlo. Entonces todo el problema inicia desde el ascensor y como cada piso equivale a 3 metros, pues al bajar 10 metros estaremos bajando 30 metros. Yo podría decir que cada unidad en estos ejes pues equivale a 15, así que las dos unidades pues me serían los 30 metros. Bien, cuando esta persona llega aquí al primer piso, camina 15 metros hacia el sur, es decir, hacia el eje negativo del eje Y. Y puesto como estoy considerando que cada unidad equivale a 15 metros, pues entonces aquí tendríamos los 15 metros. Vamos a girarlo para que se vea un poco mejor. Luego, según el problema, se desplaza 0.2 kilómetros al este, es decir, al sentido positivo del eje X, pero estamos hablando de 0.2 kilómetros, es decir, de 200 metros, lo cual equivaldría a más o menos 13 unidades de esta, así que no me va a dar la cantidad. Pues lo que voy a hacer será llevarme este vector hasta el extremo y vamos a asumir que ahí hay 200 metros. Luego el problema me dice que se da vuelta hacia el norte y camina 100 metros, es decir, 0.1 kilómetros, como dice ahí el problema. Entonces voy a dibujar un vector más o menos a la mitad de ese último que dibujamos ahí. Entonces tenemos algo como esto. Fíjense que realmente no hay una escala porque este vector, que se supone es de 30 metros, tiene básicamente el tamaño de este que se supone mide 100 metros. Pero bueno, lo que importa aquí de momento es cómo usted se imagina o cómo representa esta situación gráficamente. Bien, entonces mi vector desplazamiento es un vector que va desde el inicio, es decir, desde el punto P hasta el punto B, del cual tendremos que hallar sus componentes rectangulares. Bien, observen la figura que los vectores están conectados de tal forma que el extremo final de uno conecta con el extremo inicial del otro. Y eso va así desde el punto P hasta el punto B1, como estamos viendo en la figura. Así que estos vectores están en la disposición de una suma de vectores. Ahora identifiquemos cada vector. El primer vector, que es cuando desciende, vamos a darle el nombre de D1, el cual es, según vemos en la figura, negativo, ya que desciende, va en el sentido negativo de la Z. Entonces este sería igual a menos 30 metros en la dirección U sub Z. Bien, el segundo desplazamiento, que vamos a llamar D2, es un desplazamiento hacia el sur, es decir, en el eje negativo del eje Y vamos a colocar aquí menos 15 metros en dirección U sub Y. El tercer desplazamiento, que se da hacia el este, es un desplazamiento positivo,
ya que está orientado hacia el eje positivo de las X. Y por lo tanto vamos a colocar aquí 200 metros en la dirección U sub X. Finalmente, el desplazamiento que vamos a llamar D4 es un desplazamiento positivo en el eje Y, ya que está orientado hacia el norte. Y como recorre 0.1 kilómetros, es decir, 100 metros, pues tendremos el vector 100 metros U sub Y. Pues claro, mi vector total, que podría llamar aquí con T de total, es la suma de todos esos vectores, como lo expliqué hace un momento. Entonces tan solo es reemplazar cada vector que tenemos ahí y hacemos la respectiva suma. Claro, entonces organizamos desde X hasta Z, así que tendremos 200 metros en la dirección U sub X. No hay más términos con U sub X, así que pues simplemente lo dejamos indicado. Ahora vemos que tenemos en el eje 100 metros menos 15 metros, así que tendremos 85 metros positivos en la dirección del eje Y. Y finalmente, pues no hay más desplazamientos en el eje Z, pues tendremos menos 30 metros en la dirección U sub Z. Y pues aquí ya tenemos nuestro resultado en términos de los vectores unitarios U sub X, U sub Y y U sub Z. Ahora bien, ¿cuál fue la distancia recorrida? En este caso, la distancia recorrida es simplemente la suma de las magnitudes de cada desplazamiento. Es decir, esto que vemos aquí. Claro, y las magnitudes siempre son valores positivos, así que aquí voy a colocar en lugar de menos 30 metros, pues simplemente 30 metros, sin dirección porque ahora estamos simplemente con una magnitud escalar. Luego tenemos más 15 metros y así el resto de las magnitudes. Para finalmente tener 345 metros de distancia recorrida. Ahora, ¿qué magnitud tiene el desplazamiento? Pues bien, ya tenemos el vector desplazamiento, así que la magnitud de este desplazamiento total sencillamente será la suma de los cuadrados de la magnitud de cada componente. Entonces tenemos y obtenemos finalmente un valor de 219,4 metros. Y observe nuevamente que la magnitud del vector desplazamiento total para nada coincide con la distancia total recorrida. Resultado esperado, ya que el desplazamiento de P hasta B1 pues no se hizo en un solo tramo recto, que sería la línea que une a esos dos puntos. Bien, entonces hasta aquí dejamos. Recuerden que en la descripción del video tenemos más ejemplos para analizar. Y bueno, sin más que decir, pues hasta pronto.